A veces, los miedos más desconcertantes no son los que se desarrollan en lugares remotos o en circunstancias extraordinarias, sino aquellos que ocurren en nuestras ciudades, en nuestra vida cotidiana. Desapariciones que dejan un rastro de preguntas que décadas de investigación no han podido responder. Hoy vamos a explorar dos casos separados por más de 60 años, pero unidos por su impacto y la ausencia de respuestas. Primero el caso de Jean Spangler, una actriz que desapareció en Los Ángeles tras dejar una nota enigmática, sumiendo a Hollywood en un misterio que persiste hasta hoy. Luego, la desaparición de Laureen Spitter, una joven universitaria que se desvaneció en una noche de fiesta en Indiana, dejando a su comunidad en un estado de conmoción y desconcierto. Dos mujeres, dos historias y un mismo vacío que nos recuerda que en ocasiones las respuestas están más allá de nuestro alcance. La desaparición de Jean Spangler, el enigma de una actriz en Hollywood. El 7 de octubre de 1949, Jean Spangler, una joven actriz de 26 años, salió de su casa en Los Ángeles, dejando a su hija pequeña al cuidado de su cuñada. Jean, que estaba en busca de una oportunidad para brillar en Hollywood, dijo que tenía que reunirse con su ex esposo para discutir el pago de la manutención y luego acudir a un rodaje nocturno. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Jean nunca llegó a su destino. 2 días después, su bolso fue encontrado en el Griffith Park, un lugar icónico de Los Ángeles, que se convirtió en el escenario de un misterio que persiste hasta hoy. ¿Quién era Jean Spangler? Jean Elizabeth Spangler era una mujer ambiciosa y carismática, conocida por su belleza y su deseo de triunfar en el mundo del cine. Aunque su carrera aún estaba en sus inicios, Jean había logrado obtener pequeños papeles en películas como When My Baby Smiles at Me y, sin embargo, detrás de su apariencia glamorosa, Jean enfrentaba desafíos personales. Había pasado por un divorcio complicado con su ex esposo, Dexter Benner, quien había intentado obtener la custodia completa de su hija Christine. A pesar de las dificultades, Jean mantenía una actitud optimista y seguía persiguiendo sus sueños. Los últimos momentos conocidos. El 7 de octubre de 1949, Jean salió de su departamento alrededor de las 5 p.m., dejando a su hija Christine con su cuñada Sophie. Según Sophie, Jean mencionó que primero se encontraría con Dexter Benner, su ex esposo, para discutir algunos asuntos relacionados con la manutención de Christine. Luego, dijo que iría al set de filmación para trabajar en un rodaje nocturno. Sin embargo, la historia comenzó a desmoronarse cuando Dexter declaró que no había planeado reunirse con Jean esa noche y que no la había visto en absoluto. Por otro lado, los estudios de cine a los que Jean supuestamente iba afirmaron que no había programado ningún rodaje para esa noche. Este giro de los acontecimientos dejó a los investigadores sin una pista clara de su paradero. El misterioso descubrimiento en Griffith Park. 2 días después de su desaparición, el bolso de Jean fue encontrado en Griffith Park, un extenso parque urbano conocido tanto por su belleza como por su historia de incidentes extraños. El bolso estaba abierto y el asa estaba rota, como si hubiera sido arrancada durante un forcejeo. Sin embargo, no había señales de lucha en los alrededores, y el contenido del bolso, incluso los artículos personales de Jean, permanecía intacto. Lo más desconcertante fue la ausencia de cualquier pista sólida que indicara lo que le había pasado a Jean. Sin embargo, una nota encontrada en su bolso añadiría un nuevo nivel de misterio al caso. La nota enigmática. Dentro del bolso de Jean, los investigadores encontraron una nota escrita a mano que decía: Kirk, no puedo esperar más. Voy a ver al Dr. Scott. Esto funcionará mejor de esta manera mientras mamá está afuera. La nota levantó más preguntas que respuestas. ¿Quién era Kirk? ¿Quién era el Dr. Scott? Y lo más importante, ¿qué significaba esta nota? La familia de Jean no reconocía a ninguna de las personas mencionadas, y los investigadores no pudieron identificar a nadie en su círculo que coincidiera con estos nombres. La vaguedad de la nota y su contexto desconocido convirtieron este hallazgo en uno de los elementos más desconcertantes del caso. Las pistas que no llevaron a ningún lado. A medida que avanzaba la investigación, los detectives intentaron reconstruir los últimos días de Jean. Descubrieron que había sido vista en compañía de un hombre no identificado en un restaurante de Los Ángeles,
unos días antes de su desaparición. Algunos testigos afirmaron que la pareja parecía estar discutiendo, pero el hombre nunca fue identificado. También surgieron rumores sobre un posible vínculo de Jean con un médico clandestino que realizaba abortos, lo que podría explicar la mención del Dr. Scott en la nota. Sin embargo, las investigaciones no lograron confirmar esta conexión. Por otro lado, la mención de Kirk despertó especulaciones sobre Kirk Douglas, el famoso actor de la época. Jean había trabajado como extra en una de sus películas, y aunque nunca se encontró evidencia directa de que estuvieran relacionados, este detalle alimentó rumores que capturaron la atención del público y los medios de comunicación. Teorías sobre la desaparición de Jean Spangler. Teoría número 1. Un aborto ilegal. En los años 40 los abortos eran ilegales en los Estados Unidos. Algunos creen que Jean pudo haber acudido a un médico clandestino y que algo salió mal en el procedimiento, lo que resultó en su desaparición. La mención del Dr. Scott en la nota parece respaldar esta teoría. Teoría número 2. Un crimen pasional. Otros sugieren que Jean pudo haber sido víctima de un amante celoso o de una relación secreta que terminó en violencia. Su presencia con un hombre desconocido en los días previos a su desaparición refuerza esta posibilidad. Teoría número 3. Conexiones con Hollywood. La teoría más sensacionalista señala a figuras prominentes de Hollywood, como Kirk Douglas, aunque nunca se encontraron pruebas concretas que lo involucraran en el caso. Teoría 4. Un encuentro fortuito que terminó en tragedia. Algunos especulan que Jean pudo haber sido víctima de un crimen al azar, secuestrada o atacada por alguien mientras caminaba a su destino. El impacto en su familia y la búsqueda inconclusa. La desaparición de Jean Spangler dejó un vacío imposible de llenar en su familia, especialmente en su hija Christine, que apenas tenía 5 años en ese momento. La madre de Jean, Florence, cuidó de la pequeña mientras lidiaba con la incertidumbre y el dolor de no saber qué le había pasado a su hija. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la amplia cobertura mediática, el caso de Jean se enfrió rápidamente. Las pistas eran demasiado vagas y los posibles testigos nunca aportaron información concluyente. En su ausencia, las teorías y rumores sobre su desaparición comenzaron a crecer, alimentando un misterio que aún desconcierta a los investigadores y fascina al público. Un caso que sigue desconcertando a Hollywood. A más de 7 décadas de su desaparición, el caso de Jean Spangler sigue siendo un recordatorio de cómo una vida puede desaparecer en medio de una ciudad vibrante y llena de oportunidades. La combinación de una noticia críptica, un bolso abandonado y la ausencia total de respuestas ha convertido esta historia en uno de los misterios más inquietantes de la historia de Hollywood. ¿Fue Jean una víctima de un crimen pasional, un aborto que salió mal, o simplemente se cruzó con alguien equivocado en el momento equivocado? Las respuestas, si es que existen, permanecen escondidas en las sombras. La desaparición de Laureen Speeder. Una noche de fiesta que terminó en misterio. El 3 de junio del 2011, Laureen Speeder, una joven de 20 años, estudiante de la Universidad de Indiana, salió a divertirse con amigos en Bloomington, una ciudad conocida por su ambiente estudiantil y su vida nocturna. La noche comenzó como cualquier otra, llena de risas y camaradería, pero terminó en un misterio que ha dejado a su familia y a la comunidad con más preguntas que respuestas. Laureen desapareció en las primeras horas de la madrugada, y lo que ocurrió después de esa noche sigue siendo un enigma que atormenta a quienes la conocieron. ¿Quién era Laureen Speeder? Laureen Elizabeth Speeder era una joven brillante y llena de vida, conocida por su personalidad carismática y su amor por la moda. Originaria de Scarsdale, Nueva York, se había mudado a Bloomington para estudiar diseño de moda en la Universidad de Indiana. Sus amigos y familiares la describían como una persona sociable y alegre, con un grupo cercano de amistades en el campus. Sin embargo, Laureen también tenía una condición cardíaca que requería atención médica constante. Esto hacía que cualquier detalle sobre su bienestar, incluso algo aparentemente menor, pudiera ser crítico para su seguridad. Los últimos momentos conocidos. El 2 de junio de 2011, Laureen pasó la noche con sus amigos en un bar llamado Kilroy Sports Bar, un lugar popular entre los estudiantes universitarios. Según los testigos, Laureen estaba de buen humor y disfrutando la noche, aunque se sabe que había consumido alcohol en exceso. Aproximadamente a las 2:30 am, Laureen salió del bar descalza después de dejar sus zapatos y su teléfono en el lugar, en compañía de un amigo.
Corey Rossman, regresaron al complejo de apartamentos donde él vivía. Las cámaras de seguridad captaron a Lauren y a Corey entrando en el edificio a las 2:48 am. Dentro del complejo, según declaraciones de Corey, hubo un altercado verbal con otros residentes y poco después, Lauren decidió abandonar el lugar para dirigirse al departamento de otro amigo, Jason Rosenbaum. Este fue el último lugar donde se la vio con vida, alrededor de las 4:30 am, cuando Jason afirmó que Lauren salió para regresar a su propio departamento a pocas cuadras de distancia. La desaparición y las primeras búsquedas. Cuando Lauren no regresó a casa ni respondió los mensajes de sus amigos y familiares, la alarma se encendió rápidamente. Su desaparición fue reportada el 3 de junio y la comunidad de Bloomington se movilizó para encontrarla. Equipos de búsqueda, perros rastreadores y voluntarios recorrieron las áreas cercanas al campus, incluyendo parques, lagos y bosques. Sin embargo, no se encontró ni una sola pista que indicara lo que pudo haber pasado. El caso rápidamente captó la atención nacional, pero a pesar de los extensos esfuerzos, Lauren parecía haberse desvanecido sin dejar rastro. Las inconsistencias en los testimonios. A medida que las autoridades entrevistaban a los amigos de Lauren, surgieron inconsistencias en sus historias, lo que complicó aún más la investigación. Testimonio número 1. Corey Rossman. Corey afirmó que no recordaba gran parte de la noche debido al altercado en el complejo de apartamentos, donde supuestamente fue golpeado por otro residente. Su falta de memoria impidió que los investigadores obtuvieran una cronología clara de lo que ocurrió después de que dejó a Lauren. Testimonio número 2. Jason Rosenbaum. Jason fue la última persona que vio a Lauren, pero su testimonio planteó dudas. Afirmó que Lauren había decidido caminar sola de regreso a su departamento a pesar de la hora y su estado evidente de ebriedad. No se sabe si alguien la siguió o si llegó a su destino. Testimonio o evidencia número 3. Las cámaras de seguridad. Aunque las cámaras captaron algunos de los movimientos de Lauren esa noche, no había imágenes que mostraran qué ocurrió después de que salió del departamento de Jason. Esto dejó un vacío crítico en la línea de tiempo. Teoría sobre la desaparición de Lauren Speeder. Teoría número 1. Un accidente fatídico. Una de las teorías más comunes es que Lauren, debido a su estado de ebriedad y su conmoción médica, pudo haber colapsado o sufrido un accidente mientras caminaba hacia su departamento. Su cuerpo podría haber sido ocultado o desplazado por el entorno natural o incluso por alguien que intentó ayudarla de manera equivocada. Teoría 2. Un crimen oportunista. Algunos sugieren que Lauren pudo haber sido secuestrada o atacada por un extraño mientras caminaba sola a altas horas de la madrugada. Bloomington es una ciudad universitaria relativamente segura, pero como en cualquier lugar, los riesgos no son inexistentes. Teoría número 3. Encubrimiento por parte de amigos. Las inconsistencias en las declaraciones de los amigos de Lauren han llevado a algunos a sospechar que saben más de lo que dijeron. Es posible que haya ocurrido un accidente o un acto violento y que por miedo a las repercusiones, alguien haya intentado encubrir lo ocurrido. Teoría número 4. Víctima de un ataque planeado. También se ha sugerido que alguien pudo haber estado observando a Lauren durante la noche y haberla seguido deliberadamente cuando decidió regresar sola a su departamento. Sin embargo, esta teoría nunca ha podido ser corroborada con pruebas. El dolor de una familia que nunca se rinde. Los padres de Lauren, Charlene y Robert Speeder, se convirtieron en defensores incansables de la búsqueda de su hija. Han aparecido en programas de televisión, encabezado campañas de concienciación y trabajado con investigadores privados para mantener el caso activo. A pesar de sus esfuerzos, los años han pasado sin que surjan pistas concluyentes. Su dolor es evidente, pero también lo es su determinación de encontrar respuestas. Para ellos, Lauren no es solo un nombre en una lista de desaparecidos. Es una hija, una amiga y una joven con un futuro brillante que fue truncado en una sola noche. Un caso que sigue desconcertando. La desaparición de Lauren Speeder sigue siendo un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida y de cómo un momento de vulnerabilidad puede cambiarlo todo. Aunque el caso ha quedado en las sombras con el tiempo, su impacto persiste, especialmente para la familia y la comunidad de Bloomington. ¿Fue un accidente, un crimen oportunista o algo más oscuro? Las respuestas podrían estar enterradas en los eventos de esa noche, esperando ser descubiertas.
Jean Spangler y Lauren Spirer. Dos nombres, dos historias separadas por décadas, pero conectadas por el vacío que dejaron en sus familias y el misterio que aún envuelve sus desapariciones. Ambos casos nos muestran cómo incluso las vidas más vibrantes pueden ser interrumpidas de forma abrupta, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. Pero también nos recuerdan la importancia de mantener viva la búsqueda de la verdad, porque cada detalle, cada teoría, podría ser la pieza que falta en este rompecabezas. ¿Qué crees que les pasó a Jean y a Lauren? ¿Es posible que alguien ahí afuera tenga alguna respuesta? Déjanos tus teorías en los comentarios, porque los misterios no terminan, solo esperan ser resueltos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.